Buenas tardes, continuando con nuestra clase, ahora vamos a aplicar la trigonometría plana para resolver algunos problemas. En este caso nos da un problema donde nos piden calcular la altura de un árbol si la sombra forma, dice, un ángulo de 43 grados y la distancia de la base al extremo de la sombra es de 24 metros. Entonces vamos a graficar primeramente nuestro escenario. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos están pidiendo calcular la altura de un árbol, ¿no? Es un poco complicado medir un árbol. Entonces vamos a ponerlos, esta va a ser la superficie del suelo. Medimos desde un extremo, desde un punto, 43 grados, con la ayuda de un transportador. Ya tenemos 43 grados que más o menos está ahí. Ya hacemos una recta. Vamos a hacerlo de otro color. Ya. Entonces, graficamos el árbol de nuestro escenario. Más o menos sería por ahí. Estamos midiendo hasta la cima. Ya, ese sería nuestro árbol. Ya. Lo que nos pide, perdón, aquí tenemos el ángulo que está formado, dice, por la sombra, es de 43 grados. Ya. Nos dan otros datos más. Ya nos dice que desde la base del árbol, ¿no?, hasta el extremo de la sombra, que es esta parte, hay una distancia, hay una medida, dice de 24 metros, ¿no? Nos están pidiendo calcular la altura del árbol, ¿no? Esta es nuestra incógnita. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, con estos datos que tenemos, hemos formado un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados. Queremos calcular la altura del árbol con este escenario, ¿no? Del problema hemos graficado nuestro escenario. Ahora, vamos a resolver este triángulo. Veamos si es posible resolver. Para resolver un triángulo debemos conocer 3 elementos de los 6, ¿verdad? Podemos conocer 2 ángulos, un lado, o 2 lados, un ángulo. En este caso tenemos un lado, ya como dato, y tenemos un ángulo y el ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo. Por tanto, tenemos 2 ángulos conocidos y un lado. Por tanto, es posible resolver este triángulo. Ahora, vamos a recordar otra función. Aparte de la función seno-coseno, está la función tangente. Ya nos dice que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si se dan cuenta, aquí en esta función no interviene la hipotenusa, ¿no? Está en función a los catetos. Entonces, la tangente está en función de los catetos. En este problema, ya en este triángulo rectángulo, tenemos como incógnita, como pregunta, uno de los catetos, ¿ya? Y el otro cateto lo tenemos como dato. Y tenemos el ángulo. Entonces, esta función nos va a ayudar a resolver este problema. Bueno, ahora reemplacemos los valores ya en esta función. Primeramente voy a volver a copiar la función. Dice tangente la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Y reemplazando vamos a tener que la tangente de un ángulo, ¿cuál es el ángulo? 43 grados, es igual al cateto opuesto al ángulo, que es H, dividido entre el cateto adyacente, que es la distancia de la base del árbol hasta el extremo de la sombra, ¿no?
es de 24 metros. Bueno, si se dan cuenta, hemos reemplazado y aquí tengo una sola incógnita que sería H, ¿no? Mi incógnita ahora es H, este cateto puesto. Por tanto, puedo invertir, ¿ya? Todo este miembro paso adelante, esto al otro lado, ¿no? Entonces voy a tener que H dividido entre 24 metros es igual a la tangente de 43 grados. Y despejando H, voy a tener que H es igual a la tangente de 43 grados. Este valor de 24 metros que está dividiendo a H a la altura, entonces va a pasar al otro miembro a multiplicar como 24 metros o tangente de 43 por 24 metros. Y calculando vamos a tener, ya decimos, tangente, es aquí la función tangente de 43 grados, pongo igual por 24. Igual sería 22.380 metros, ¿no? Las unidades están en metros. Quiere decir 22 metros con 380 milímetros. Esa es la altura del árbol. Hemos hallado entonces, aplicando la función tangente, hemos hallado la altura de este árbol, ¿no? Entonces, solamente con medir ángulos nosotros podemos calcular distancias, ¿no? Distancias, la altura de este árbol con la sombra, ¿verdad? Se ha formado un triángulo y hemos formado un triángulo rectángulo que nos ha ayudado a calcular la altura de este árbol. Bueno, gracias. Eso es todo.